Contralor, muchas gracias por el respaldo y el apoyo a este sector y lo invitamos a permanecer en el escenario para que nos acompañe en la siguiente conversación sobre resiliencia institucional, claves para la estabilidad en el sector energético. Nos acompañará también en este espacio el doctor Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional. Alejandro Linares se ha posicionado como experto en la industria legal tanto en el sector privado como público. Fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia y ha ocupado importantes cargos de dirección en la rama ejecutiva, incluyendo el de viceministro de Agricultura y la vicepresidencia jurídica de Ecopetrol. Además, ha sido árbitro nacional e internacional y es docente de Derecho en varias universidades del país. En calidad de moderador estará Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Media. Alejandro es periodista colombiano, economista de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho de la Comunicación de la Universidad Javeriana. Ha sido columnista de Semana, director de la unidad investigativa de El Tiempo, entre otros cargos importantes. Bienvenido, tienen la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar acompañándolos la mañana de hoy en este conversatorio. Agradecerle a los organizadores, a Frank, a Nelson, a Claudia y a todos los que han hecho esto posible. Y a manera de introducción, creo que este panel tiene dos conceptos muy potentes: resiliencia e institucional. En un mundo donde las cosas están cambiando tan rápidamente, en un mundo que tiene miedo, en un mundo donde la angustia se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad, donde estamos viendo cambios de paradigmas, inestabilidad, incertidumbre, en todas las latitudes, hay que decirlo, donde estamos llenos de cisnes negros, como dicen los economistas, a aquellos eventos insospechados que cambian dramáticamente el statu quo, pues tenemos que empezar a entender cómo movernos estas nuevas aguas, qué significa esta nueva realidad. Una nueva realidad que tiene unas herencias preocupantes. La primera de ellas es cómo las democracias están siendo tensionadas por unas nuevas fuerzas, digamos, de la irrupción de las nuevas tecnologías y de las redes sociales que desde adentro, digamos, están generando mucha tensión sobre la relación entre los ciudadanos y esas democracias y esas instituciones. Otras fuerzas que se han agudizado, y mencionaría el tema de la violencia, sobre todo en América Latina, después de la pandemia, y de cómo es una de las prioridades número uno de la región. Otro tipo de fuerzas económicas, de cómo vamos a enfrentar esa estabilidad macroeconómica, pero por otro lado, cómo entendemos la esencia de la democracia y la deliberación en momentos de polarización profunda, en momentos de lógicas maniqueístas que son exacerbadas permanentemente en el debate público. Es un panorama que no es exclusivo de Colombia, donde todos tenemos que empezar a manejar qué significa esas aguas como líderes empresariales, como líderes políticos, porque hoy en día gobernar es mucho más difícil que hace 20 años. Y a eso tenemos que empezar a combinar lo global con lo local. Todas estas macrotendencias globales que nos están sacudiendo, y creo que la punta de lanza de esas nuevas irrupciones son las inteligencia artificial y cómo está cambiando la vida. Y como nunca antes lo local está jugando un rol fundamental. A lo largo me imagino, de la mañana y del día de ayer, ¿qué significa lo local? ¿Qué significa el territorio? ¿Cómo relacionarse con un territorio que es absolutamente trascendental para el desarrollo económico, para los negocios? Este sector es un sector que en su mayoría tiene que estar en regiones complejas, en Colombia y en el mundo,
que tiene que tener un relacionamiento con las comunidades, que hoy en día, precisamente por este nuevo contexto, la exacerbación, la desconfianza, la desinformación, pues juegan un papel en cómo estas comunidades hoy en día están bloqueando las calles, están haciendo paros, están ejerciendo una protesta con vías de hecho que están complicando el negocio. Frente a todo este escenario, y si a eso le metemos lo que estaba mencionando el Contralor en su intervención, de un sector como el sector del petróleo, el gas, los hidrocarburos, esencial para las finanzas públicas de Colombia, que hoy en día está siendo desafiado por muchos factores que no voy a enumerar y que ustedes conocen. Entonces estamos ante un escenario donde la resiliencia y la capacidad institucional de nuestra democracia se vuelve fundamental para navegar estas aguas. ¿Qué significa esa resiliencia? Que no es otra cosa que entender esa capacidad de adaptación a este entorno desafiante, donde creo yo que la psicología, la emocionalidad y la razón hay que saberlas combinar, donde el miedo se vuelve un factor bastante peligroso para tomar decisiones, pero perfectamente entendible. En ese contexto, y vamos navegando esta conversación en torno a lo que significa esa resiliencia institucional en un país que se ha caracterizado por tener una institucionalidad bastante fuerte, a pesar de la violencia, a pesar de nuestra historia. Digamos, no voy a entrar a lo que ha sido la fortaleza democrática de Colombia en su historia republicana frente a una América Latina llena de caudillos y de dictaduras. Y aquí seguimos con una democracia fuerte, con una separación de poderes fuerte, que está siendo hoy en día desafiada por estas cantidades de circunstancias. Y por eso quería arrancar preguntándole a nuestro invitado Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional, que estuvo a la cabeza de uno de esos tres grandes poderes, que nos cuente cómo ve usted y cómo entiende usted esta resiliencia institucional colombiana, ¿no? Esa fortaleza democrática frente a estos desafíos que estamos viviendo hoy en Colombia. Bueno, primero que todo, un agradecimiento muy especial a los organizadores de esta cumbre. Para mí es muy gratificante volver por las áreas de la energía y el petróleo después de haber trabajado hace 8 años como vicepresidente jurídico de la gran Ecopetrol. Muchas caras conocidas anoche en el cóctel y quería agradecer especialmente esta invitación. Segundo, un saludo muy especial al señor Contralor. Me parece que sus palabras muestran la independencia de poderes y la importancia, digamos, de los órganos de control dentro del concepto de resiliencia institucional. Y yo quisiera, para explicar este concepto, de cierta forma, utilizar la visión que tenía Alexis de Tocqueville cuando escribió su libro sobre la democracia en América. En el siglo XIX, Tocqueville, que era un francés, se fue a los Estados Unidos y en su libro Democracia en América describe cómo ve él desde la perspectiva francesa al gobierno y la democracia en Norteamérica. Y lo más importante, lo que yo resaltaría digamos, de esas palabras de Tocqueville es que él hablaba de que los abogados son una forma de moderar el poder que hacen que dentro del caos, digamos, que mueve a las sociedades, los abogados siempre tienen una visión mucho más moderada, ponderada de la sociedad, y en esa medida ataba la profesión de los abogados con una clase relativamente conservadora y a su turno hablaba de la importancia que tenía la Corte Suprema de los Estados Unidos en frenar y ser un contrapeso al poder. Y yo quisiera, de vez en cuando leo y releo a Tocqueville porque tiene una visión que
yo diría que santanderista en la medida en que nuestra tradición jurídica también ha sido muy parecida, desde el general Santander, que habló de la importancia, digamos, de las leyes para conservar el orden. Creo que Colombia en su historia constitucional y mucho más reciente, a partir de 1991, tiene unas instituciones que son los órganos de control y adicionalmente la rama judicial, que son formas de poner frenos y contrapesos al hiperpoder que tiene el presidencialismo en Colombia. Y yo quisiera, digamos, hacer un comentario positivo en el sentido de que el Congreso de la República también ha mostrado ser una rama independiente del presidencialismo en el actual gobierno. El Congreso de la República, por ejemplo, no dejó pasar la ley de salud. El Congreso de la República aprobó la reforma pensional con algunas modificaciones. El Congreso de la República está teniendo una disputa política en el sentido de que está cuestionando el presupuesto presentado por el Ejecutivo. Entonces, mi mensaje central es un mensaje optimista. Estamos a prueba, estamos poniendo en la prueba ácida las instituciones que creó la Constitución de 1991, pero yo creo que a pesar de los errores que incluso cometemos en la rama judicial, el futuro lo veo muy positivo en el sentido que yo creo que nuestro país es un país muy institucional, a diferencia de otros países en la región, y creo que, digamos, a pesar de que ha habido turbulencias en el largo plazo, creo firmemente en nuestras propias instituciones. Muchas gracias, Alejandro. Señor Contralor, usted que está a la cabeza de una de esas instituciones que está cobrando una gran relevancia precisamente por su función de velar por las finanzas públicas del país, que hoy en día están siendo amenazadas por una serie de factores. Usted ha puesto el dedo en la llaga, ha mandado unos mensajes al país al respecto, pero quisiera que usted nos contara esa visión desde esa institucionalidad que usted hoy en día representa, cómo está viendo esa resiliencia institucional colombiana a la luz un poco de estas complejidades que hoy en día estamos viviendo, en particular un sector como el que tenemos enfrente, que ahorita abordaremos temas más puntuales. Sí, muchísimas gracias. Yo pienso que es muy importante, Alejandro, dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución. La Constitución habla de una separación de poderes y un principio de colaboración armónica. Cuando yo expreso alguna opinión o posición desde el punto de vista de las competencias, como de pronto lo acabo de hacer acá, entonces, no, lo que pasa es que él está contra el gobierno, está contra… No, a mí me parece que la discusión hay que sacarla de ese contexto y me parece que lo que hay que hacer, que es fundamental para el tema de la resiliencia, es la robustez de las competencias, pensar en la inmensa responsabilidad quienes de una u otra forma, por razones del destino, de la preparación, de lo que, como usted lo quiera llamar, está ocupando hoy día esta responsabilidad, por algo, por alguna circunstancia es. Y en ese sentido, el Congreso lo tiene de igual manera que hacer como lo debe hacer la rama judicial, pero hay un principio de colaboración armónica. Los organismos de control no deben ser órganos de oposición, deben ser órganos de carácter independiente como los demás, que puedan ejercer su labor con un soporte desde el punto de vista técnico. Cada una de las aseveraciones que realicé en la mañana de hoy tienen un soporte y tienen un contenido desde el punto de vista técnico. No le quepa la menor duda que fueron repasadas, repensadas para realizarse. Y yo sí quiero hacer un llamado de atención muy cordial, no solamente a los demás órganos del poder público, sino también para uno. Solamente puede cambiar quien escucha y quien eventualmente reconoce que en alguna medida
está cometiendo una falla. Nosotros los seres humanos como tal pues no somos perfectos, nosotros nos equivocamos y es muy importante escuchar a los diferentes actores para que podamos responder eventualmente a la necesidad, porque la persistencia en el error, y me lo aplicaría entonces a nombre propio para que no vaya a establecerse de que lo digo a alguien en especial, ustedes lo saben, aquí muchos, como lo decía el doctor Alejandro ahora, que estuvo en una dignidad en Ecopetrol, también en una dignidad en la Corte Constitucional y como presidente de la misma, doctor Alejandro, usted sabe que cuando uno está en el ejercicio del cargo, pues todo el mundo le quema y le dice muy bien, etcétera, usted va muy bien, siga por ahí, etcétera. Y a veces no, a veces la gente que le está diciendo a uno que se está equivocando no es por mal, sino más bien para que haya una recomposición que pueda existir, no llenarse tanto de esa circunstancia que a veces nos rodea a quienes ejercemos el poder, sino más bien aterrizado, escuchando, y yo sé que podemos de pronto llegar a unos principios mínimos de acuerdo que nos permitan reconocer algunos errores que estamos cometiendo, todos en general. Pues, Contralor, me alegra mucho escuchar esas palabras en un mundo donde los egos están primando, donde la vanidad del poder ya está a la orden del día, donde muchas veces se utilizan las instituciones como trampolín político y sobre todo que para ejercer bien esa función institucional pues toca tener una conexión y una sensibilidad y un entendimiento del entorno, y eso requiere humildad y no rodearse de áulicos, que es lo que generalmente pasa y que termina mal. Ahora, Contralor, entrando en materia energética, en el último informe hay un concepto muy interesante donde que cada día está más en tensión, y es la seguridad energética y la transición energética. Y por supuesto no hay transición si no hay seguridad energética. ¿Por qué nos aclara un poco esa tensión de seguridad energética y por qué esa importancia en darle prioridad a la seguridad energética si realmente queremos una buena transición, que es lo que todos estamos buscando en el tiempo? Yo pienso que que es un tema fundamentalmente, y acá estamos con personas que entienden perfectamente del lenguaje, pero hacia afuera la gente no lo tiene muy claro, porque es una circunstancia fundamentalmente técnica. Yo pienso que el tema de transición energética, como lo he manifestado, es algo a lo que debemos nosotros caminar de manera gradual, de manera general. Pienso que todos somos conscientes de las graves circunstancias que se producen producto de los fenómenos de cambio climático y demás, pero esos cambios y esas transiciones tienen que hacerse de manera gradual, deben ser de manera gradual sin colocar en riesgo la estabilidad desde el punto de vista de seguridad energética que tiene el país. Yo quiero señalar, Alejandro, un ejemplo muy claro que me preocupa y lo manifesté desde hace unos días, el caso de el tema de energía y de los operadores que hay de aire y de Afinia. Ellos pues prestaron una gran cantidad de servicios durante, sobre todo que son operadores aquí en la costa Caribe, de circunstancias durante la pandemia. Prestaron, pues ustedes recuerdan, en esa época no se pagaban de pronto los servicios o demás, fue una situación complicada. Entonces el gobierno pues pretendió subsidiarlos, esos recursos no llegaron, pero además de eso los recursos frente a los cuales hay subsidios pues tampoco se les transfirieron. A hoy, acá está el doctor Germán Castro, que es nuestro delegado para finanzas, para el sector de minas y energía, creo que debe estar alrededor más o menos de 1.8 billones de pesos y al finalizar el año estaría en más de 2 billones de pesos, eso si no se transfieren los subsidios. Y no es una circunstancia de decir, Alejandro, los subsidios están ahí y tranquilo que la plata está ahí. No, el problema es la caja. Entonces, si el gobierno
decide eventualmente intervenir, por ejemplo, tomarse ese tema, pues tiene que asumir como cuando uno compra algo, ¿no? Con la deuda también. Y la deuda son 2.5 billones, después podría llegar a ser o mayor. En este momento no alcanza a ser los 2 billones. Y esa circunstancia sí me parece a mí que es profundamente preocupante. Entonces, lo primero que hay que hacer es asegurarnos. Y asegurarnos es brindar la seguridad energética, no hablar en mi concepto profundamente respetuoso de no exploración, de no explotación, porque esa circunstancia termina generando una gran incertidumbre y el daño usted ya no lo va a ver mañana, el daño usted lo va a ver en 4 o 5 años, que es la dificultad, y más adelante van a preguntar qué dijo el contralor que estaba ahí. Entonces, pues, por esa circunstancia, de verdad creo que el momento oportuno para llamar la atención es ahora. Quería, digamos, perdón, lo interrumpo 2 minutos porque quiero profundizar sobre precisamente lo que significa ese hueco hoy y sobre todo la posibilidad de esa desfinanciación a futuro, entendiendo la importancia de los recursos que genera hoy en día el petróleo, que ahorita lo mencionamos. Quería preguntarle a Alejandro sobre la seguridad. Hoy en día estamos hablando de seguridad en el país y hay otra seguridad que es igualmente importante y es la seguridad jurídica. Usted, que además viene de una trayectoria de alguna manera del sector privado, económica, en el ejercicio de su profesión, llega a la Corte, que cuestionan muchas veces a la Corte porque como que no tiene en cuenta las consecuencias de sus fallos, las consecuencias económicas de sus fallos, pero por otro lado llegan todas las decisiones jurídicas y económicas que hoy en día, digamos, están en entredicho. ¿Cómo está viendo usted esa seguridad jurídica para las empresas a la luz de, digamos, estos cambios que estamos teniendo hoy en día en el sector privado y en especial en el sector energético? Y por otro lado, la tensión que generan los fallos de la justicia, sobre todo los económicos y sobre todo cuando las finanzas públicas están tensionadas en el gobierno. Ese contrapeso de la Corte Constitucional en particular, que está tomando decisiones que afectan a todos los gobiernos, que molestan a todos los gobiernos y que pues terminan, como dice el contralor, como si esto fuera una pelea de amigos y enemigos y no un tema de pesos y contrapesos. Bueno, digamos, mi visión como expresidente de la Corte Constitucional es que, como señalaba el señor Contralor, pues nadie es perfecto y a veces se cometen errores, pero la importancia que tienen las decisiones de la Corte Constitucional en Colombia, pues no se puede menospreciar. Yo diría que recientemente ha habido unas decisiones importantes en el sentido de, por ejemplo, aplicar el criterio de responsabilidad o de sostenibilidad fiscal a muchas de las leyes que aprueba el Congreso. Y eso es como una señal de que la Corte está aplicando una norma del año 2003 que hoy en día le exige al gobierno y al Congreso que antes de aprobar cualquier iniciativa legislativa se tenga en cuenta su impacto fiscal. Yo diría que ese es un síntoma de estabilidad en el sentido de sostenibilidad fiscal. Adicionalmente, yo diría que la Corte en materia de independencia judicial, incluso desde antes de la Constitución de 1991, cuando el control constitucional lo hacía la Corte Suprema de Justicia, ha tumbado muchas reformas constitucionales que atentan contra la independencia judicial. Entonces, el valor de la independencia judicial es un valor demasiado importante en la jurisprudencia constitucional colombiana, incluso desde las épocas en las cuales la constituyente de López en el año 78 la tumbó la Corte Suprema de Justicia. Y
también hay otras decisiones y en esto, digamos, he tenido conversaciones mucho más concretas con actores del sector energético. Hay sentencias sobre todo el tema de la consulta previa en la cual yo creo que hay que tener cuidado y de cierta manera tenemos que hacer que los jueces apliquen de una manera apropiada el tema de la participación de las comunidades étnicas en los proyectos tanto petroleros como mineros. Ese es un tema que genera inseguridad jurídica, pero yo diría que a partir de la sentencia SU 123 de 2018 quedaron muy claras las reglas del juego en cuanto a en qué consiste la consulta previa con las comunidades étnicas. El problema central es que se está usando de ese derecho y hoy en día todos los proyectos en Colombia están sufriendo, digamos, demoras como consecuencia de una mala aplicación de esa sentencia de la Corte Constitucional. Yo diría, mirando hacia el futuro, veo una intervención, digamos, muy importante sobre los principios RUGI, que son los principios de empresas y derechos humanos. Recientemente la Corte sacó una sentencia que es la T248 de 2024, en la cual en materia de consulta previa le aplicó a unas entidades privadas los principios RUGI, estableciendo que el tema de business y human rights, empresas y derechos humanos, va a ser digamos, a futuro, va a ser un tema de gran importancia sobre todo para este sector. Sí, Alejandro, pero quiero en ese sentido poner dos temas que han complicado el desarrollo del ejercicio de la justicia de alguna manera, y es en ese relacionamiento con las comunidades. Lo que estamos viendo es que las vías de hecho se están convirtiendo en un tema del día a día donde se está violando los derechos de unas mayorías que no pueden transitar, con derecho al trabajo, derecho a la movilidad, derecho a la salud, derecho a la educación, que afectan a las mayorías al bloquear las vías. El número de bloqueos en el país, según Colfecar, el año pasado fueron casi 800, este año no sé en cuánto irán, pero la cifra es la misma, se convirtió en un recurso de que si yo no bloqueo la vía, pues no para bolas. Y hablando de derechos, usted como expresidente de la Corte Constitucional, derechos fundamentales, hay un derecho a la protesta, pero que acuden a actos de hecho y muchas veces de violencia para ejercer esa protesta. Y eso se volvió parte del paisaje. ¿Y dónde está la justicia para hacer valer los derechos de esas personas afectadas? Debido a que no tenemos tiempo, voy a contestar de una manera muy sintética. Como decía mi amigo Nelson Castañeda esta mañana, el derecho a la protesta se ha convertido en un derecho más importante que el derecho al trabajo. Y hay muchos otros derechos, digamos, de las mayorías que son afectadas por la protesta pacífica. ¿Cuál es la solución? La solución somos los abogados, en el sentido de que como jueces tenemos que ponderar, hacer una ponderación de derechos y tomar decisiones en el sentido de que los derechos de la mayoría deben prevalecer sobre los derechos de una minoría, sin pisotear los derechos de la minoría. Y yo creo que el rol de los jueces, y sobre todo hoy en día los jueces de tutela y los jueces constitucionales, lo que tienen es que hacer un mecanismo de moderación y ponderación entre distintos derechos y tomar decisiones que obviamente beneficien a la mayor parte de los colombianos. Yo creo que ese es un ejercicio que está en camino, que ejercen los jueces de tutela en el día a día, y yo creería, por ejemplo, que el caso de Uchua va a ser un caso que en segunda instancia seguramente le van a dar la razón
a Petrobras y a Ecopetrol, debido a que yo no veo en ese caso una afectación directa. Gracias, doctor Alejandro. Señor Contralor, retomando la conversación y el hilo sobre lo que usted estaba comentando, de cómo se está agrandando el hueco de las finanzas públicas, de usted que muy juiciosamente, y me parece que de una manera muy sensata y reiterada, ha venido poniendo el dedo en la llaga, mandando mensajes. Y quería que entendiéramos cómo esa brecha se está agrandando, cuál es esa amenaza a las finanzas públicas, entendiendo, pues usted menciona los huecos de los operadores en la costa atlántica, pero hay otro tipo de huecos en otros frentes importantes. Está mencionando el presupuesto que está desfinanciado por los temas que usted ya mencionó, reformas tributarias, etcétera. Y adicionalmente a esto hay que sumarle, y sale en su informe, que a partir del 2026-2027 empieza a haber una caída en la producción de petróleo que va a impactar de una manera importante, según me contaban ahorita Vitar de las cifras, creo que son como 40 billones de pesos entre el 2027 y el 2032, es decir, casi 6-7 billones de pesos que dejan de entrar por una caída en la producción si no seguimos encontrando petróleo, situación que también el informe dice es importante seguir produciendo. ¿Cómo está viendo usted eso como Contralor de esa brecha en las finanzas que se está agrandando? Sí, yo pienso que es necesario reflexionar en torno a los llamados de atención que de manera reiterativa se han venido haciendo desde la Contraloría General. Digamos que si no se va a escuchar al gremio específico porque es legítimamente interesado, la verdad, pues como Contralor tengo el justo medio frente al tema de lo que debe ser la política de gobierno, pero de igual manera la política de finanza pública, que es sobre la cual nosotros estamos advirtiendo. Yo tengo una serie de preocupaciones, no quiero en este momento, Alejandro, porque en este caso puntual que te voy a decir, en este momento sacarlas, porque casi siempre cuando evidencio algo como lo que saqué acá, es porque lo tengo profundamente estudiado, analizado, pero tengo grandes preocupaciones en el tema de Ecopetrol, y quienes tengan acá que ver en el sector me entenderán de qué les estoy hablando, no solamente por circunstancias en el plano nacional, sino en el plano internacional. Saben ahí todavía aún más de qué les estoy hablando frente a ello, y propiamente Texas. Entonces ya sabemos más o menos en qué situación y en qué sentido va lo que les menciono. Eso tiene una afectación. ¿Por qué, Alejandro? Porque es que usted puede decir, muy bueno esta circunstancia, no exploración, no explotación, pero yo a veces coloco un ejemplo muy claro. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros frente al contexto mundial, como ustedes vieron que mencionaba ahí lo de carbón a Israel, lo que pasa es que nosotros no tenemos una producción significativa frente al contexto mundial, pero aquí internamente sí tenemos una dependencia muy fuerte de las finanzas públicas frente a ello. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, tomando medidas nosotros, cuando nosotros observamos en el contexto mundial que el tránsito de energías fósiles frente a ese tema no se está dando con la misma celeridad y rigurosidad que nosotros lo estamos dando, disculpen ustedes lo coloquial del ejemplo, pues si usted no me lo vende, ¿qué hago? Pues le compro a otro y otro lo está produciendo y terminamos nosotros siendo los afectados. Les repito, lo digo dentro de la coloquialidad de pronto más franca y sincera, pero es lo necesario. Si usted no me va a vender el carbón a mí, pues yo se lo voy a comprar entonces a otra persona. No porque usted me lo diga que no lo voy a hacer. Lo mismo va a pasar con el petróleo. Y algo que es muy importante, que Alejandro lo dice, y con esto termino, me preocupa el tema de no exploración sobre todo. ¿Por qué? Porque dar el argumento de que tenemos ya varios frente al porcentaje de explotación, esos son ejercicios que demoran en el tiempo.
Y este tema en lo que me puse a estudiar ahora a fondo, sin ser un experto, este es un tema de riesgo. Y los inversionistas corren un riesgo cuando lo están haciendo. Entonces lo mínimo que hay que hacer es garantizarles unas condiciones de estabilidad que les permitan a ellos que ese riesgo que están corriendo, pues eventualmente sí va a ser respaldado frente a la circunstancia de una certeza de exploración y explotación. Muchas gracias, Contralor. Para terminar, una respuesta de 30 segundos para los dos. El grado de optimismo para Colombia de aquí a 3 años, Alejandro. Comparado con el mundo, yo sería un optimista moderado. Contralor. A ver, casi siempre, Alejandro, y acá está mi esposa, le digo que no me gusta ser ni optimista ni pesimista, sino realista. Entonces, para contestar en el mismo sentido del doctor Alejandro, yo soy… Contestó muy bien como Contralor, ahora quítese la muy gran respuesta institucional, ahora se quita el traje institucional y voy a Carlos, ¿qué dice su corazón? ¿Qué dice su intuición? No, yo soy un optimista realista moderado. ¿Frente a qué? Frente a este llamado de atención que quiero que no quede aquí en el aire. Hay que escuchar y no escuchar solamente un lado, no escuchar a quien uno le está diciendo siempre que las cosas van bien, cuando existe una gran cantidad de sectores y personas que le están señalando a uno. A mí me parece que reconocer lo hace a uno todavía muchísimo más grande y que puede construir haciendo ese llamado a que nosotros juntos podemos ponernos de acuerdo en unos factores más allá de la diversidad ideológica y política que tengamos, pero hay unos puntos en los que necesariamente podemos colocarnos de acuerdo y yo creo que el país puede llegar a ese punto. Bueno, yo contesto, no me puedo, aprovecho que soy dueño del micrófono, el moderador, ese es el poder del moderador. Y Claudia me mira diciendo, se acabó el tiempo, pero voy a hablar un minuto. Yo soy optimista, y yo soy optimista abiertamente a pesar de lo que estamos viviendo. Soy optimista y creo que Colombia y la democracia colombiana va a salir fortalecida de lo que estamos viviendo hoy, independientemente de las amenazas que tenemos desde distintos frentes, desde los temas de seguridad que se ha deteriorado hasta los problemas de finanzas públicas que conoce bien el Contralor. Y creo que en estos momentos estos momentos de tensión es donde los países, las naciones, las sociedades sacan lo mejor de sí. Cuando uno está acercándose al filo, se vuelve más creativo, se vuelve más eficiente, se vuelve más recursivo y los temas van cambiando rápidamente y uno entra en unas psicologías apocalípticas, etcétera, y los temas cambian rápidamente y cuando cambian rápidamente las expectativas generan otras dinámicas que si uno está bien parado se dispara. Y creo que eso ha sido la historia de la humanidad y fue la historia de Colombia a finales del siglo pasado y a comienzos de este siglo, donde estábamos viviendo un tema muy complicado donde los analistas hablaban del estado fallido colombiano, donde combinamos la crisis económica con una crisis de seguridad profunda y donde los colombianos muchos estaban haciendo fila para salir de Colombia. Y oh ironía, los siguientes 15 años han sido los años de mayor prosperidad económica y de mayor conquistas sociales de la historia de Colombia reciente. Así que estos momentos yo creo que nos ponen a prueba. La historia de Colombia ha sido una historia donde la resiliencia de la sociedad, donde la resiliencia democrática ha demostrado que vamos a salir adelante y vamos a salir fortalecidos. Yo estoy convencido de eso y no podía dejar de enviarles ese mensaje. Muchísimas gracias.